Cuando el costo de la vivienda aumenta más rápido de lo que los ingresos pueden seguirlo, las poblaciones se adaptan de forma predecible. Se mudan a zonas más económicas, comparten vivienda con familiares, reducen gastos en otros lugares. Pero en 2025, otra adaptación se ha vuelto cada vez más común: vivir en un vehículo. No como una opción de estilo de vida ni una aventura, sino como una respuesta calculada a una brecha de asequibilidad que se ha ampliado más allá de las soluciones tradicionales. Los estacionamientos cerca de supermercados, paradas de camiones y negocios abiertos las 24 horas se han convertido en zonas residenciales de facto. Las personas que viven allí tienen tasas de empleo más altas que las personas sin hogar tradicionales, pero no pueden pagar el alquiler en los mercados donde trabajan. Así se manifiesta el pánico cuando se agotan las opciones y se instala en la rutina. Pero, ¿cómo superamos esto? ¿Y qué viene después? ¿Qué está pasando con el costo de la vivienda? En 2023, el alquiler promedio de un apartamento de una habitación en una ciudad estadounidense de tamaño medio rondaba los $1,400. A finales de 2024, ese mismo apartamento costaba $1,800. A principios de 2025, superaba los $2,000 en mercados que antes se consideraban asequibles. Las tasas hipotecarias, que rondaban el 3% en 2021, superaron el 7% en 2023. Una vivienda que habría requerido un pago mensual de $1,500 hace 3 años, ahora exigía $2,500 por la misma propiedad. Esto ya no se limitaba a las costas. Boise, Austin, Charlotte, Nashville, Phoenix, Raleigh, incluso lugares más pequeños como Spokane y Chattanooga, vieron cómo los recién llegados que huían de zonas más caras hacían subir los precios, dejando a quienes habían vivido allí durante años repentinamente sin recursos. Las matemáticas dejaron de funcionar. Si el ingreso medio en una ciudad era de $50,000 y el alquiler medio era de $2,000 mensuales, quedaban $26,000 después de impuestos para cubrir todo lo demás: comida, transporte, atención médica, servicios públicos y deudas. Un gasto inesperado, y los cimientos se quebraron. Los propietarios subieron los alquileres porque el mercado les permitió hacerlo. Las firmas de inversión corporativa adquirieron complejos de apartamentos y viviendas unifamiliares, aplicando precios algorítmicos que priorizaban la máxima rentabilidad. Edificios que habían sido asequibles durante décadas se vendieron, se renovaron lo justo para justificar alquileres más altos y se alquilaron a precios que desplazaron a todos los que los habían vivido antes. Los depósitos de seguridad se dispararon hasta igualar 2 o 3 meses de alquiler. Las verificaciones de crédito descartaban a cualquiera que tuviera dificultades económicas. Incluso las personas con trabajos estables no cumplían con los requisitos de ingresos, que a menudo exigían demostrar ingresos 3 veces superiores al alquiler mensual. Para un apartamento de $2,000, eso significaba mostrar $72,000 de ingresos anuales. La trampa inmobiliaria se cernió lentamente sobre la gente. No podías ahorrar para la entrada cuando el alquiler absorbía la mitad de tus ingresos. No podías mejorar tu crédito cuando cada mes era un suplicio. No podías mudarte a una zona más barata cuando la mudanza en sí misma requería dinero que no tenías. El colapso del mercado laboral que nadie vio venir. Entre 2024 y 2025, los despidos se extendieron por industrias que durante mucho tiempo se habían considerado estables. Las empresas tecnológicas que habían contratado agresivamente durante la pandemia revirtieron su estrategia, recortando decenas de miles de puestos. Las financieras se reestructuraron. Las cadenas minoristas cerraron sus locales. Las plantas de fabricación cerraron sus puertas discretamente. Lo que hizo diferente a esta ola fue a quien afectó. Trabajadores administrativos con títulos universitarios y años de experiencia se encontraron sin trabajo. Los mandos intermedios descubrieron que sus puestos habían sido eliminados por completo. Personas que habían pasado una década subiendo una escalera levantaron la vista una mañana y descubrieron que la escalera había desaparecido. La economía informal estaba sobresaturada. Demasiada gente competía por los mismos pasajeros de viajes compartidos y los mismos pedidos de comida a domicilio. Lo que antes era un ingreso secundario viable apenas alcanzaba para cubrir la gasolina y el desgaste del vehículo. La automatización y la inteligencia artificial empezaron a eliminar empleos más rápido de lo previsto. Los puestos de atención al cliente desaparecieron con la mejora de los chatbots. Los puestos de entrada de datos desaparecieron. La frase sobrecualificado se convirtió en un rechazo cortés para quienes ahora tenían una experiencia que les perjudicaba. El trabajo por contrato sustituyó al empleo a tiempo completo. Los empleos que antes ofrecían prestaciones y estabilidad ahora eran contratos de 6 meses sin garantía de renovación. El seguro médico se convirtió en un gasto personal. Las aportaciones para la jubilación se suspendieron. Los mandos intermedios fueron desmantelados en las empresas estadounidenses, dejando a miles de trabajadores experimentados sin futuro.
Los puestos de entrada exigían de 3 a 5 años de experiencia, dejando completamente fuera a los trabajadores más jóvenes. Surgieron desiertos geográficos de empleo, regiones donde el empleador dominante había cerrado y no había surgido nada para reemplazarlo. Si algo de esto te afecta de cerca, ya sea viendo cómo suben los alquileres en tu ciudad, viendo aparcamientos familiares llenos de vehículos que nunca salen, o sintiendo ese pánico cuando las cuentas dejan de cuadrar, deja un comentario abajo. ¿Qué ves donde vives? ¿Qué preguntas tienes sobre cómo la gente sobrevive a esto? Cuanto más compartimos lo que está sucediendo en la práctica, más difícil se vuelve fingir que no es real. Y si crees que más gente necesita entender lo que está sucediendo antes de que sea demasiado tarde, dale a me gusta y suscríbete. No por juegos de algoritmos, sino porque la próxima ola ya se está gestando, y la mayoría de la gente no tiene ni idea de qué viene. El punto de pánico. Cuando ambas fuerzas chocan a la vez, hay un momento específico en el que la estabilidad se rompe. No siempre es dramático. A menudo es silencioso, privado. El tipo de descubrimiento que surge al mirar el saldo de una cuenta bancaria o un aviso de renovación de contrato de alquiler. Un ingeniero de software en Seattle fue despedido en marzo. La indemnización al principio parecía decente, suficiente para 3 meses si tenía cuidado, pero el alquiler era de $2,800. Comestibles, servicios públicos, pagos del préstamo, seguro. Para mayo, la indemnización se había agotado y las solicitudes de empleo no habían prosperado. Las entrevistas se acabaron. Su apartamento requiere un preaviso de 60 días, que no puede dar porque sigue pensando que conseguirá algo. En julio, llegó la notificación de desalojo. Una gerente de una tienda minorista en Ohio entra una mañana a su tienda y encuentra el aviso de cierre corporativo ya pegado en la puerta. 24 horas de aviso, sin indemnización. El desempleo tardará semanas en procesarse. El alquiler vence en 10 días. Tiene $800 en su cuenta. Su casero no negocia. Una empleada administrativa de un consultorio médico es convocada a una reunión y le informan que su puesto ha sido eliminado, reemplazado por un software que gestiona la programación y la facturación. Tiene 2 semanas. Su alquiler es de $1,900. No tiene ahorros porque el año pasado se puso al día con el pago de su coche, que necesitaba una transmisión nueva. Empieza a buscar apartamentos que pueda pagar y no encuentran ninguno por menos de $1,500. Todos exigen el primer mes, el último mes y un depósito por adelantado. El tiempo que pasa de la estabilidad a la desesperación es sorprendentemente corto. 30 días. A veces menos. Las cuentas bancarias se vacían más rápido de lo esperado. Las tarjetas de crédito alcanzan su límite. Los familiares que podrían haber ayudado están al límite de sus recursos o viven demasiado lejos. Los amigos ofrecen sofás por algunas noches, pero eso no es una solución, solo un retraso. La comprensión llega de forma distinta para cada persona, pero llega. No hay apartamento que pueda pagar, ni habitación que pueda alquilar, ni opción que se ajuste al dinero que tengo o no tengo. Necesito un lugar donde dormir esta noche, y todas las puertas que solían estar abiertas se han cerrado. La decisión se toma en un instante. Busca en Craigslist o en Facebook Marketplace. Encuentra una autocaravana o furgoneta usada por $3,000, $5,000, $8,000. Cómprala con tarjeta de crédito, con un préstamo dudoso o con tus últimos ahorros, que se suponía que eran intocables. No es un plan. Es la única opción que queda que no significa dormir a la intemperie inmediatamente. RV Living, como la última opción que aún cuenta como refugio. Las casas rodantes se convirtieron en la opción preferida, no por su atractivo, sino por su accesibilidad. Un arrendador puede rechazarte. Un agente de préstamos puede rechazar tu solicitud. Pero una autocaravana de 12 años que se vende por $4,000 no hace preguntas, no verifica tu crédito ni te pide referencias. No le importa si acabas de perder tu trabajo o si tu historial de alquiler tiene alguna laguna. Entregas el dinero, recibes las llaves y tienes una casa rodante con una puerta que cierra y un techo que prácticamente no gotea. Internet facilitó esta transición en algunos aspectos y dificultó en otros. Grupos de Facebook para usuarios de vehículos ofrecían consejos. ¿Dónde aparcar sin problemas? ¿Cómo instalar un panel solar? ¿Y qué hacer cuando se acaba el propano? Los hilos de Reddit explicaban los fundamentos del aislamiento, la gestión de baterías y cómo encontrar agua gratis. Vídeos de YouTube prometían enseñar cómo convertir una furgoneta de carga en un espacio habitable por menos de $1,000. La información estaba ahí. Lo que no ofrecía era el dinero para hacerlo bien ni la preparación emocional para lo que vendría después. Los nuevos residentes de las comunidades de vehículos recreativos no eran los jubilados ni los jóvenes aventureros que solían predominar. Eran trabajadores desplazados de entre 30 y 40 años, familias con hijos que intentaban mantenerse juntas, profesionales que seguían yendo a la oficina a diario, pero volvían a los estacionamientos por la noche.
Personas que habían alquilado el mismo apartamento durante años hasta que el edificio se vendió y el nuevo propietario duplicó el alquiler. Ciertos estacionamientos se hicieron conocidos. Locales Walmart que no ahuyentaban a la gente. Estacionamientos de Planet Fitness, donde una membresía te daba una ducha y una razón para estar allí. Restaurantes Cracker Barrel que permitían pernoctaciones. Paradas de camiones en las afueras de los pueblos. Estos lugares no fueron diseñados para ser residenciales, pero se convirtieron en eso de todos modos, llenándose de vehículos que nunca se marchaban. Se desarrollaron sistemas informales. La gente compartía información sobre qué lugares eran seguros, cuáles tenían patrullas de seguridad que llamaban a la puerta pero no avisaban a la policía, y cuáles tenían baños que permanecían sin llave. Algunos se cuidaban entre sí, una red informal de personas que comprendían la misma precariedad. Otros se mantenían en secreto, sin querer llamar la atención ni arriesgarse a una visibilidad inapropiada. Esto no era libertad. Esto no era minimalismo por elección. Este fue el resultado cuando la vivienda se volvió inasequible y el empleo inestable al mismo tiempo. Y una vieja RV representaba la brecha entre tener algún tipo de refugio y no tener ninguno. Los costos ocultos que profundizan la trampa. Se suponía que el vehículo recreativo resolvería el problema. Sin embargo, se convirtió en un nuevo conjunto de problemas con ruedas. Los motores fallaban, las transmisiones patinaban, llantas que parecían estar en buen estado resultaban estar podridas y eran peligrosas. Las reparaciones no eran opcionales, eran una cuestión de supervivencia, y eran caras. Una avería podía significar perder la casa y el transporte en una misma tarde. Los mecánicos, al darse cuenta de que vivías en el vehículo, a veces cobraban más, sabiendo que no tenías más remedio que pagar. Las compañías de seguros comenzaron a negar la cobertura al comprender que el vehículo se usaba como vivienda. Se cancelaron las pólizas, las primas se duplicaron. Algunas personas conducían sin seguro, lo que significaba que un solo accidente podía arruinarlo todo. Las tasas de matriculación se acumulaban. Cualquier interacción oficial con el vehículo conllevaba el riesgo de multas impagas, lo que a su vez generaba más multas. Y finalmente, el decomiso y la pérdida del vehículo. El precio de la gasolina encarecía el traslado. Cuando una redada urbana obligaba a reubicarse, cada kilómetro costaba dinero que tal vez no tenía. La gente aparcaba y se quedaba todo el tiempo posible, lo que a veces significaba quedarse demasiado tiempo y recibir una multa de todos modos. Las unidades de almacenamiento guardaban las pertenencias que no cabían en el vehículo. Otra factura mensual, las membresías del gimnasio eran esenciales. Un lugar para ducharse, usar el baño, cargar dispositivos, $10 al mes, a veces 20. Para quienes vivían con los recursos más limitados. Incluso eso era un cálculo. La trampa de la pobreza se revelaba de 1000 maneras. Comprar hielo a diario porque el refrigerador no funcionaba costaba más que mantener la comida fría en uno que funcionara. Las lavanderías eran caras. Comer fuera solía ser más barato que cocinar en un vehículo sin electricidad. Todo costaba más cuando se era pobre, y ser pobre en un vehículo multiplicaba el efecto. Multas acumuladas, infracciones de estacionamiento, placas vencidas. Cada multa sumaba cargos por demora al no pagarse. Algunas jurisdicciones incautaban vehículos por multas impagas. Las tarifas para retirar un vehículo del depósito a menudo excedían su valor. Muchas personas nunca recuperaron sus viviendas. Su salud se resintió. Privación de sueño por condiciones inestables, estrés constante, exposición al calor y al frío, enfermedades sin tratamiento por falta de dinero para un médico. Faltar al trabajo por enfermedad, luego perder el trabajo por faltar demasiado, luego perder el vehículo por quedarse sin ingresos. Los fallos sistémicos que generaron esta crisis. Lo que está sucediendo en los estacionamientos de todo el país es el resultado de décadas de decisiones políticas que trataron la vivienda como una mercancía para intercambiar en lugar de una necesidad que debía proporcionarse. La política fiscal ha recompensado durante mucho tiempo la propiedad de vivienda y la inversión inmobiliaria, mientras que ha hecho poco por los inquilinos. Las deducciones de intereses hipotecarios benefician a quienes ya poseen una vivienda. Se ha incentivado a los inversores a comprar vivienda y obtener la máxima rentabilidad, lo que implica cobrar el alquiler más alto que el mercado pueda soportar y aumentarlo siempre que sea posible. Los salarios se estancaron a partir de la década de 1970, incluso con el aumento de la productividad. Los trabajadores generaban más valor, pero este fluía hacia arriba. La brecha entre lo que ganaban las personas y lo que costaban las cosas se amplió año tras año. La atención médica, la educación, la vivienda y el cuidado infantil aumentaron más rápido que los ingresos. La consolidación corporativa eliminó la competencia y el empleo simultáneamente. Los minoristas se fusionaron o fueron desplazados por cadenas más grandes. Los fabricantes trasladaron sus operaciones o las automatizaron.
Cada ola de consolidación significó menos empleadores y más personas compitiendo por lo que quedaba. Las leyes de zonificación consolidaron patrones que hicieron casi imposible la construcción de viviendas asequibles en muchos lugares. La zonificación unifamiliar impidió la densidad. Las restricciones de altura y los requisitos de estacionamiento hicieron que los costos de construcción fueran prohibitivos. La resistencia comunitaria bloqueó proyectos que podrían haber agregado unidades. La frase «en mi patio trasero no» se convirtió en política, y la política se convirtió en un muro que impidió que la oferta de vivienda satisficiera la demanda. La red de seguridad social se redujo aún más. Las listas de espera para vivienda pública se alargaron durante años. Las prestaciones por desempleo cubrían una fracción de los ingresos perdidos y se agotaban rápidamente. La atención médica seguía vinculada al empleo, lo que significaba que perder un trabajo también implicaba perder el acceso a médicos. No existía un sistema diseñado para ayudar a las personas cuando caían. Estas fueron decisiones sobre códigos tributarios, política laboral, inversión en vivienda y gasto social. El resultado es visible cada noche en cada ciudad donde la gente duerme en vehículos porque la brecha entre lo que pueden permitirse y lo que existe se ha vuelto insalvable. ¿Por qué esta ola de pánico se siente diferente a la anterior? Ya han ocurrido crisis económicas, las recesiones han desplazado a personas, las crisis de vivienda han marginado a familias. Pero lo que está sucediendo en 2025 tiene un peso y una textura diferentes a los anteriores. Esto no solo afecta a las poblaciones históricamente más vulnerables, afecta a quienes creían haberlo hecho todo bien. Títulos universitarios, años de empleo estable, cuentas de ahorro que antes parecían suficientes, identidades de clase media que se suponía que brindaban estabilidad. Todo resultó ser menos sólido de lo que se creía. La velocidad es parte de lo que lo hace aterrador. Las perturbaciones económicas anteriores dieron a la gente tiempo para adaptarse, encontrar un nuevo trabajo y reubicarse. Este colapso se ha medido en semanas y meses. Un despido, un aumento de alquiler, una factura médica y comienza la caída. No hay un descenso gradual. Hay empleo y vivienda y luego, muy rápidamente, desaparecen ambas cosas. Geográficamente, esto está en todas partes. No se limita a unas pocas ciudades caras en las costas. Se está extendiendo por suburbios, pueblos pequeños y zonas rurales. Lugares que se suponía que serían asequibles están experimentando los mismos patrones: aumentos de alquileres, pérdida de empleos, vehículos estacionados en estacionamientos, donde antes no estaban. Demográficamente, el rostro de esta crisis sigue expandiéndose. Familias con niños que viven en autocaravanas y van a la escuela desde estacionamientos. Trabajadores mayores que creían tener unos años más de estabilidad antes de jubilarse. Profesionales con formación que creían que sus habilidades los protegerían. Personas que antes se consideraban de clase media ahora intentan descifrar cómo sobrevivir en un vehículo. El impacto psicológico es profundo. Se pierde la fe en la premisa de que el trabajo y la responsabilidad conducen a la seguridad. Quienes siguieron los consejos, quienes invirtieron en educación y carreras profesionales, están descubriendo que nada de eso garantizaba la seguridad. Esta comprensión se extiende. Incluso quienes aún tienen vivienda lo sienten. La certeza de que podrían ser los siguientes, de que la brecha entre la estabilidad y la crisis es menor de lo que quieren admitir. El desajuste entre la crisis y la respuesta. Las ciudades han comenzado a anunciar programas. Estacionamientos seguros donde los ocupantes de vehículos pueden pernoctar. Un puñado de pequeñas comunidades de viviendas. Ampliación de camas en albergues. Los políticos hablan de compasión y soluciones. Las cifras cuentan una historia diferente. Se inaugura un programa de estacionamiento seguro, con 50 plazas, en una ciudad donde 5.000 personas viven en vehículos. Se construye una pequeña comunidad de viviendas con 30 unidades, en una región donde 300 familias carecen de refugio. Se añaden camas en albergues, pero estos no admiten parejas, mascotas, ni personas que trabajen en turnos de noche. Las normas son tan restrictivas que las personas que necesitan ayuda no pueden usarla. La financiación de estos programas suele consistir en proyectos piloto, asignaciones temporales que podrían desaparecer en el siguiente ciclo presupuestario. Mientras tanto, los presupuestos para la aplicación de la ley se mantienen estables o aumentan. Dinero para redadas policiales, remolques y equipos de limpieza. Es políticamente más fácil financiar la reducción de la visibilidad que la construcción de viviendas. Es más fácil movilizar a las personas que abordar por qué no tienen a dónde ir. La brecha entre el problema y la respuesta no solo es grande, está creciendo. Cada mes, más personas se quedan sin hogar y sin vehículo. Cada mes, los programas diseñados para ayudarlas se mantienen o se reducen. Y las sociedades se adaptan a lo que ven con regularidad. La primera vez que pasas frente a una hilera de RVs estacionadas en una calle industrial te parece inusual. La 100ª vez se convierte en parte del paisaje, en algo normal. Esa normalización tiene sus costos. Los niños que crecen en las ciudades están aprendiendo que algunas personas viven en casas y otras en vehículos.
y que así son las cosas. Los trabajadores que pasan por los campamentos dejan de preguntarse por qué existen y empiezan a preguntarse por qué aún no se han desalojado. La pregunta cambia de ¿cómo alojamos a estas personas? A ¿cómo las gestionamos? Si la falta de vivienda vehicular se acepta como una característica permanente en lugar de una crisis por resolver, la idea de la vivienda como algo que todos merecen se erosiona por completo. El mensaje, tácito pero claro, es que si no se puede mantener el ritmo económico, se pierde el acceso a una vivienda estable. Y si esto se vuelve aceptable, ¿qué sigue? Las personas que aún tienen vivienda también observan esto. Ven cómo se acorta la distancia entre ellos y los estacionamientos. Saben que la pérdida de un empleo o un aumento de alquiler podría llevarlos al fracaso. Esa conciencia cambia el comportamiento. Las personas permanecen más tiempo en malos trabajos, toleran peores condiciones, no se arriesgan porque el costo del fracaso se ha vuelto demasiado alto. Una sociedad que acepta a millones de personas viviendo en vehículos también acepta un sistema de clasificación. Una forma de decidir quién obtiene la membresía completa y quién recibe algo menos. Una vez que esa clasificación se normaliza, es más fácil aceptar el nivel inferior. Es más fácil ignorar los campamentos de tiendas de campaña. Es más fácil pasar junto a gente durmiendo en las aceras. Es más fácil dejar de preguntar cómo llegaron las cosas a esta situación. Pero en algún momento de esta noche, otra alarma sonará dentro de una autocaravana estacionada. Alguien saldrá a la oscuridad de la madrugada, rumbo a un trabajo que no paga lo suficiente para pagar el alquiler en las cercanías. Su casa permanecerá estacionada en ese estacionamiento, hasta que llegue la barredora, el motor se apague, o algo más obligue a la siguiente mudanza. Esta no es una historia sobre personas que tomaron malas decisiones. Es una historia sobre lo que sucede cuando la vivienda y el empleo se vuelven inasequibles e inestables al mismo tiempo, y cuando los sistemas que deberían prevenir este tipo de colapso deciden no hacerlo. Si esto te suena familiar o casi familiar, comparte lo que ves en los comentarios. Y si crees que esta realidad merece más atención de la que está recibiendo, suscríbete, porque las fuerzas que crean esta crisis no se detienen.